A mí me gustaría agregar algo que ya no va tanto ligado al protocolo o a la sanidad pre-servicio que hablamos, sino al momento post-IATF, que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Tomar cuidado con los manejos de esos animales, cortisol, estrés, cualquier manejo estresante que eleve el grado de cortisol en esas vacas es un riesgo de pérdida embrionaria. Y tratar de no mover esos animales puede pasar. Entonces es importante, por ejemplo, en el tema del personal operario, poder hacer esos entrenamientos de manejo racional en el corral. Estamos invirtiendo en la IATF, estamos invirtiendo en semen, estamos invirtiendo en sanidad, que no vayan a entrar animales estresados al día de la inseminación o inseminarse y moverse a un lugar donde no van a ser cuidados de la forma que debería ser cuidada una hembra gestante, ¿no? Claro. Entonces, un punto clave, no olvidarse que después de la IATF tenemos una responsabilidad en el cuidado también de esos animales para disminuir las pérdidas, ¿no? Totalmente. El estrés es uno de los principales causadores de pérdidas gestacionales porque aumentamos niveles de cortisol y la hembra estresada pierde su gestación realmente muy fácilmente. Entonces, cuidar al manejo tanto durante el protocolo para que el animal no tenga un efecto negativo en la calidad ocitaria y en la fertilización del ovocito, pero también después, cuando este animal está gestante. Muchas veces la gente pregunta, ¿este producto es seguro para uso en hembras gestantes? Y la gran mayoría de las veces yo contesto que sí, pero depende del manejo, porque el producto puede ser, la molécula y el vehículo del producto pueden ser seguros, pero si usted hace un manejo con gritos, choques, golpeando a la vaca, todo este estrés puede causar una pérdida de gestación que no tiene nada que ver con la molécula que se está aplicando, tiene que ver con el manejo. Entonces, cuidar a este post-inseminación con todos los manejos que se va a hacer es fundamental para evitar estas pérdidas, que realmente es una lástima muy grande perder una gestación por manejo, ¿no? Tantas cosas pueden causar pérdidas de gestación que están fuera de nuestro control, pero el manejo no. El manejo está a nuestras manos, entonces podemos trabajar con manejo racional para evitar ese tipo de problema. Carlos, estamos hablando de prenhez, estamos hablando de estação reprodutiva, seja de touro, de IATF. O que você pode nos recalcar aí de los tempos? Qual é o tempo, normalmente, a gente que habla 90 dias, 120 dias, dentro desses manejos, qual é a importância de diagnóstico de gestação? ¿Nos puede comentar un poco? Lo que pasa es que tenemos un primer objetivo, preñar vaca. Segundo objetivo, disminuir pérdidas. Tercer objetivo, disminuir muerte de los terneros que nazcan, ¿no? Entonces, son 3 objetivos que tenemos. Pero no se debe descuidar en la búsqueda de esos 3 objetivos el interior del entreparto, del cual ya hablamos, por ejemplo, y por eso existen herramientas como la resincronización precoz o superprecoz para acortar lo más que se pueda. Podemos utilizar otro tipo de estrategia, como por ejemplo en la cola de la IATF utilizar un cruce con razas taurinas que tiene un periodo de gestación menor, ¿no? Más corta, que además va a dar un ternero con un vigor híbrido, con una salud y con un peso mayor, que es muy interesante también. Entonces, es poder combinar estas estrategias para poder hacer que no solo sea algo del momento, preñar vacas, sino también que sea algo más productivo, ¿no? Que sea más rentable. El primer objetivo es preñar a las vacas, pero ahí vienen otros indicadores que no debemos descuidar. Y cuidando siempre que nosotros tenemos que ver producción de kilogramos de ternero destetado por vaca expuesta. Creo que es la mejor forma de evaluar la eficiencia productiva de la finca de cría, es la tasa de destete, ¿no? ¿Cuántos animales están destetando realmente? Porque si la vaca se preña, es excelente, pero si al final no tenemos terneros destetados, no sirve de nada la gestación. Entonces, cuidar a todos estos momentos es fundamental. Y ahí viene ese tema del diagnóstico, Rafael, porque en algunos pocos casos, no ha sido mucho, gracias a Dios que he visto, se hace solo un tacto y se deja, ¿no? Pero si tenemos algún tema de pérdidas, he escuchado personas que tienen 15% de pérdida, 7% de pérdida, 20% de pérdida, me asusté la otra vez. ¿En qué momento de la gestación estarán esas pérdidas? ¿Podríamos asociarla más a una pérdida temprana por alguna enfermedad reproductiva, tardía por algún manejo? Entonces es importante poder hacer estos diagnósticos de gestación 2 o 3 en algunos casos para poder definir en qué momento de la gestación se están produciendo las pérdidas y cuáles podrían ser las causas probables, ¿no? Desde una planta tóxica hasta un manejo estresante, por ejemplo. Claro. Carlos, yo creo que el día a día usted habló mucho ahora, porque normalmente en la hacienda nosotros queremos saber de prenhez, ¿no?
preñada, fuera. Chao. Chao. No, Chao. no Ya queremos se más olvida de saber. la vaca, se olvida hasta el E parto. isso é importantíssimo, porque as haciendas que midem, sabemos que estamos fora de lo ideal, não? Que é o 2% de perda, 3%. E quando começamos a analisar, digamos, temos hacienda de 6, 8, 12, como você comentou, temos perdas durante a gestação que são muito consideráveis, porque não adianta nós outros apanhar 80%, 90% e perder 12%. Então, Exato. identificar, aí vem de um correto manejo sanitário, ou uma correta suplementação desses animais, manejo, que normalmente pouco falamos, pero sí o manejo racional, o cuidado com a vaca de entrar, sair coral, a esquina de los corales, a forma de agarrar el cepo, ¿no? La que distancia eso, que caminan hasta el corral cuando están exatamente, preñadas. de traerla tranquilamente Uhum. para que venham trabalhar. Então, assim, são fatores do meio que está aí que são influenciáveis e influenciam muito, não? Em resultado da prenhez. E esse controle de poder ser diagnóstico, como você falou, 2 ou 3 vezes, se hacemos IATF, automaticamente acabamos sendo, não? Acabamos. Pero quem se monta, como poderíamos organizar isso para quem se monta com seus touros, já que não é algo tão fijo, tão pontual, não? Hacemos início e final ou como haríamos? Al inicio siempre se tiene que hacer, sea monta o sea IATF, para hacer un diagnóstico reproductivo, que llamamos, ¿no? Un diagnóstico gineco-obstetra, se hace ya descarte de vaca. Saliendo de la monta, el día de los egentores, yo puedo hacer o ese día o puedo esperar 30 días después del egentores para poder utilizar un ecógrafo, por ejemplo, en el caso de las hembras que hayan tenido una preñez más tardía dentro de la estación reproductiva. Y si yo por alguna casualidad tengo una estación de monta controlada bien corta, yo vería la necesidad de poder hacer un diagnóstico más de estación. Ahora, cuando la estación es muy prolongada, ahí ya no queda mucha chance de poder hacer 2 diagnósticos de gestación, ¿no? Sí. Sí, justamente. E nós outros fizemos todo um trabalho aí numa estação de monta e a vaca que não prenhou. O que hacemos com essa vaca? Esperamos um ano, deixamos ela lá, para que tenha uma... Tiene Otra que pagar, polémica. Tiene que pagar la cuenta. Tiene que pagar la cuenta. Vaca que no preña se tiene que ir. Ahora, el primer punto hay que dejar claro es que la vaca vacía se tiene que descartar porque va a tener un costo de mantenimiento. Por eso también es importante poder hacer el diagnóstico de gestación y no dejarla y esperar, preñé 1000 y me parieron 500. Pucha, ¿y cuánto tiempo de esos animales estuvieron consumiendo pasto, suplemento mineral, otro trabajo sanitario, trabajo operativo que no lo calculamos muchas veces, ¿no? Pero también es poder hacer que esas vacas paguen la cuenta. Realmente la vaca de descarte es la que paga la cuenta, ¿no? Es importante tener vacas de descarte también, Es ¿no? importante. No queremos preñar el 100%. Es saludable, ¿no? El Tener saludable. flujo de caja. Y una Claro. vez que podemos hacer eso, también es importante analizar el por qué quedó vacía, que es todos los factores que estamos hablando. Porque a veces la vaca paga la culpa de un error nuestro sanitario, de manejo, etcétera. Algo que podría ser evitado, que podría ser mejorado, trabajado de otra forma para que el animal pudiera estar gestante. Entonces hay que evaluar por qué no se preñó, si es un problema sanitario, de manejo o lo que sea, para ver si esta vaca necesita ser descartada o si podríamos dar otra oportunidad para ella. Pero realmente la cuenta tiene que cerrar. Al final todos son números, ¿no? Como dijiste al inicio. Entonces necesitamos de una tasa de descarte también para que tengamos un flujo, para que tengamos un retorno de la actividad. Y ser consciente que si no hacemos eso, ¿qué es lo que va a empezar a ocurrir? La vaca de 12, 13, 14, 15 años que está preñada, todavía no la descarto porque todavía tengo animales vacíos, ¿no? Entonces, poder hacer esa selección, esa presión de selección, nos va a ayudar porque el toro está ¿a qué tiempo? Si yo hago un repaso, 4 o 5 años, pero la vaca que está ¿a qué tiempo? ¿Qué y la tiempo? genética de la madre va a afectar siempre a la genética del toro que yo meto Totalmente. también, ¿no? Porque con la IATF nosotros mejoramos la ganancia genética por el uso de toros mejoradores, pero las vacas, si no quedan. hacemos este descarte, las vacas por genética, por calidad, por edad, quedamos multiplicando vacas que ya son muy viejas, que no tienen más potencial de mejorar la calidad del acto como un todo. Entonces, si nosotros seleccionamos también a las hembras, aceleramos esta ganancia genética también. Normalmente é um indicador, não? Um dos indicadores quando o rebanho já está estável, que já não há crescimento de hembra, é isso. Tem peça já a descartar, não só porque prenha ou vazia, não? Aham. Tem peça a mirar do terneiro,
o peso percentual desse terneiro comparado ao peso da madre. Correto. Que aí, porque automaticamente uma vaca mais velha, ela acaba destetando um terneiro mais leve, normalmente. Claro. Então, assim, são alguns indicadores quando o rebanho já está estável que uno vai evaluando. Assim, volvendo, cara, sempre me gusta sempre pontual para ter quem não está escutando uma referência, não? Então, vamos pensar. Quem tem uma estação de monta novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, acabou sua estação de monta, importante é ser DRE final, diagnóstico final, 30 dias depois. Então, acabou minha estação, por exemplo, em fevereiro, vou fazer um diagnóstico final em março. La vaca vazia, que vou fazer? O ideal é que essa vaca seja descartada. Normalmente passa que essa vaca está parida. Então, aí podemos usar algumas estratégias de destete precoce, poder sacar esse terneiro dessa vaca. Mas é importante essa vaca sair antes da próxima sequia, porque essa vaca vai consumir o pasto, vai roubar a comida de quem está produzindo. De quem está produzindo. Então, essa programação que sempre de la reprodução tem que ligar até a vaca vazia, porque essa vaca vazia vai virar carga, que isso é saludável para um fluxo de carga da empresa, ela hace parte para pagar as contas, mas também temos que sacá-la no momento correto, porque quando miramos o mercado, se nós derramos para julho, agosto, setembro, o preço normalmente está barrando, está mais baixo. Então, quanto antes nós sacar esses animais de descarte, além de nós proporcionar um final de pastura, que você pode ter uma melhor ganância de peso, e também vamos agarrar melhores preços. Então, dentro da estratégia reprodutiva, vai mais além do que só prenhar. A vaca descarte tem que estar dentro dessa programação. Súper interesante esto que dijiste, porque creo que mucha gente piensa que el trabajo de la persona que trabaja con reproducción es solo en la estación de monta, ¿no? Pero es algo que tenemos que pensar como un conjunto en todo el año, como un engranaje. Tenemos que pensar desde el antes, durante, el post, qué vacas descartar, en qué momento, cómo trabajar con el ternero de esta vaca. Todas estas cosas son detalles que hacen bastante diferencia en el retorno que vamos a tener en la ganadería. Creo que assim, dentro de tudo, é importante medir, não, para poder melhorar. Quais seriam os principais indicadores aí, Carlos, já para nós outros ir para finalizando, ou se vocês também podem me falando, quais seriam os indicadores? Porque às vezes queremos ter muitos indicadores, temos pouca informação. Quais seriam os indicadores que você crê que é pontual, Flávia, depois pode complementar, que nós deveríamos mirar para quem se cria, independente se é touro, IATF, Resink ou não, assim, pelos indicadores que mostram a nossa produtividade e medindo se nós podemos melhorar ou não na atividade. Inevitablemente tenemos que comenzar por quien hace IATF, empezar por tasa de preñez por concepción, tasa de preñez final, intervalo entre partos, la tasa de servicio, tasa de natalidad, tasa de pérdida embrionaria, tasa de mortalidad en los terneros, intervalo entre partos, creo que ya lo mencioné, ¿no? Y finalmente los kilogramos detectados por las vacas, ¿no? Entonces, para mí son los principales, así, los más básicos que uno debería de sí o sí tener siempre dentro de su programa de evaluación de una campaña. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que esos son los más importantes para que podamos tener un control adecuado, porque si nosotros no registramos bien estos datos, no trabajamos bien con esta información, al final no sabemos en qué punto estamos teniendo algún problema, si el problema está en la tasa de concepción o si es en la tasa de destete, si es un problema en intervalo entre partos o si es un problema en tasa de concepción. ¿Cuál es el problema real que la ganadería está teniendo y cómo podemos prepararnos mejor para la siguiente estación de monta, ¿no? Entonces, llevar estas informaciones es súper importante para poder medir como un todo y conocer qué estamos haciendo y qué podemos mejorar.